El MCM Elegante Hotel de Beaumont, Texas, es un alojamiento sencillo pero bueno. A última hora de la tarde, el hotel se va calmando. La mayoría de los huéspedes se retiran a sus habitaciones y terminan la noche. El de la habitación 348 también. Está tumbado en la cama de la habitación del hotel, bebiendo una limonada de raíz y comiendo una chocolatina, fumando y viendo una película. En realidad, quería hacerse palomitas en el microondas de la habitación. Sin embargo, se ha fundido no solo el fusible de su propia habitación, sino también el de la habitación de al lado. Tras una breve llamada telefónica a la recepción del hotel, decide renunciar a las palomitas y disfrutar de una relajante noche de cine. La superproducción Iron Man 2 se proyecta en la pantalla de su televisor. Para el huésped del hotel, el 15 de septiembre de 2010 podría ser una noche normal y tranquila. Si no fuera porque en cuestión de segundos morirá. La mañana del 11 de septiembre de 2010, dos hombres se presentan en la recepción del MCM Elegante Hotel. Dicen que acaban de llamar a la puerta de la habitación 348. La habitación está ocupada por un compañero de trabajo. Su mujer había llamado a la oficina por la mañana y estaba preocupada porque no podía localizar a su marido. Así que los compañeros fueron al hotel a ver qué pasaba. Pero el ocupante de la habitación 348 no abre la puerta. El personal se ofrece a mirar. Cuando un gerente del hotel abre la puerta con su llave de personal, se encuentra con una imagen terrible. Justo delante de la puerta, en la moqueta de la habitación, hay un hombre muerto. Entre sus dedos rígidos todavía hay un cigarrillo medio fumado. Está tumbado boca abajo y su piel ya ha adquirido un tono gris azulado. En la habitación 348 hay una atmósfera excepcionalmente cargada. Todas las ventanas están cerradas. Después de que se descubra al muerto, se avisa inmediatamente a la policía. El equipo de investigación de la escena del crimen examina la habitación del hotel en profundidad y no encuentran nada. No hay signos de robo en las ventanas o puertas, ni salpicaduras de sangre u otros indicios de lucha. Y todos los objetos de valor del muerto parecen estar todavía allí. En los bolsillos del hombre hay unos cuantos billetes de $100, en total más de $1,000 en efectivo. Un posible ladrón asesino no se habría perdido eso. Se pregunta a los huéspedes de las habitaciones de hotel de los alrededores si vieron u oyeron algo inusual la noche anterior. Pero no hay nada. Nadie ha oído ni un solo ruido en la habitación 348. El nombre del hombre muerto es Greg Flanagan. Tiene 55 años. Es fumador empedernido desde hace muchos años, no cuida su forma física y nunca va al médico. Por muy conmocionados que estén sus familiares por su repentina muerte, al principio nadie se sorprende realmente. Greg llevaba un estilo de vida bastante poco saludable que ahora parece haberle sido fatal. Los policías que acuden primero al lugar del suceso también suponen que se trata de una muerte natural. Un triste caso rutinario, desafortunado pero no inusual. La historia de Greg Flanagan podría haber terminado aquí, si el forense responsable no hubiera realizado su trabajo con meticulosa precisión, porque durante la autopsia hace un descubrimiento que muchos otros expertos habrían pasado por alto. Un descubrimiento que lo cambia todo. Lo primero que llama la atención es una pequeña herida en la mejilla del fallecido. Sin embargo, esto se explica con bastante facilidad. Greg fue encontrado en posición boca abajo sobre la alfombra. Por lo tanto, probablemente se hizo esta herida al caerse. Pero hay una segunda herida que no se puede explicar tan fácilmente, y es en la zona íntima de Greg. En su testículo hay una herida de unos 5 milímetros de largo por la que sale líquido. Algo o alguien debe haber golpeado fuerte a Greg, con un golpe o una patada, porque desde este punto se ha extendido un gran hematoma por su ingle y su cadera derecha.
Aunque la policía no pudo constatar lesiones evidentes en el lugar de los hechos, la autopsia detallada del cadáver arroja una imagen diferente. Greg tenía más lesiones, sobre todo internas. En su torso hay una gran cantidad de sangre, así como restos de comida parcialmente digerida. Tiene 2 costillas rotas y también su corazón ha sufrido daños. Para el forense está claro que Greg Flanagan no ha muerto de muerte natural, como se sospechaba en un principio. El hombre muerto de la habitación 348 fue golpeado o aplastado hasta la muerte. Y todo ello por una acción ajena. Cuando la unidad de policía de Beaumont se entera de ello, se queda con un gran misterio. Porque, aunque el cadáver de Greg Flanagan presenta lesiones graves, la habitación 348 del MCM Elegante Hotel no parece en absoluto una escena del crimen. No hay señales de robo ni de lucha. Las puertas y ventanas están bien cerradas, y tampoco hay indicios de que Greg Flanagan pudiera haber tenido compañía la noche del 10 de septiembre. Solo la puerta de la terraza está entreabierta y no está completamente cerrada. Además, las heridas, a excepción de las diminutas laceraciones en la cara y en los testículos y del hematoma, son exclusivamente internas. ¿Cómo pudo alguien o algo herir a Greg Flanagan tan gravemente sin dejar más huellas en su cuerpo? Especialmente en la delicada zona del torso. Y hay algo más que resulta extraño. La viuda de Greg cuenta que él siempre tenía el aire acondicionado encendido y que solo dormía en habitaciones frías. Entonces, ¿por qué estaba apagado el aire acondicionado y la habitación estaba tan caliente y cargada cuando lo encontraron? Todo esto no tenía sentido. De joven, Greg trabajó primero como ingeniero de alta mar, pero después de unos años en el mar, se reorientó. Greg aceptó un trabajo en una empresa de exploración de petróleo y gas. Junto con su hermano Michael, Greg arrienda campos petrolíferos en el estado norteamericano de Texas. Por este motivo, también es un cliente habitual del 1950 de Beaumont. Allí, cerca de la costa del Golfo, está muy cerca de las refinerías de petróleo de las que se ocupa en su trabajo. Por eso, a través de la empresa que comparte con su hermano, Greg suele alquilar una habitación de hotel en una zona separada del complejo, con piscina propia y un pequeño jardín. La mayoría de las veces se retira al hotel. No le interesa pasar el rato con otros huéspedes en el bar o en la piscina. En lugar de eso, se queda en su habitación, fuma y come algunos dulces, ve una película y se acuesta temprano. Durante el día va a trabajar y tiene reuniones de negocios. La policía no tiene ninguna pista. Greg Flanagan parece ser lo que comúnmente se conoce como un tipo limpio. Un tipo tranquilo, culto, que gana bien, reservado y con los pies en la tierra, y que lleva muchos años casado con su mujer. La policía de Beaumont no solo no encuentra ningún sospechoso del asesinato de Greg Flanagan, sino que ni siquiera encuentra un motivo. El currículum de Greg es, desde el punto de vista de los investigadores, casi frustrantemente poco espectacular. Lo más extraordinario es el apagón que Greg provocó accidentalmente la noche de su muerte. Cuando intentaba hacerse palomitas en el microondas de la habitación 348, se fundió un fusible, al igual que el de la habitación contigua, la 349, y el fusible de la habitación de abajo. Debido a este incidente, Greg había hablado por teléfono con la recepción la noche del 10 de septiembre, que envió al conserje. De hecho, el conserje del hotel tiene antecedentes penales por un delito. Junto con la lesión en la zona íntima de Greg, esto es un primer indicio, pero se descarta rápidamente. No hay ningún otro indicio o prueba que incrimine al conserje de alguna manera. En su lugar, la policía se centra en los vecinos de la habitación 349, que también se vieron afectados por el breve corte de electricidad provocado por Greg. En el momento de la muerte de Greg, la habitación estaba ocupada por un par de electricistas que estaban realizando un montaje. Estaban de viaje por encargo de otra empresa petrolera. En realidad, solo 2 electricistas viven en la habitación y otros 3 ocupan una habitación al final del pasillo. Sin embargo, después del trabajo, a menudo se sientan juntos en una de las habitaciones y beben una cerveza. Así fue también la noche del 10 de septiembre. Sin embargo, ninguno de ellos quiere haber dicho nada.
aparte de un leve resuello procedente de la habitación de Greg cuando los electricistas acababan de volver del bar del hotel. Hasta ahí, nada fuera de lo común. La viuda de Greg confirma que Greg tenía una fuerte tos de fumador. Así que de nuevo nada que ayude de alguna manera a la policía. La muerte de Greg Flanagan se vuelve cada vez más enigmática, porque incluso después de días, semanas y finalmente meses, los investigadores no consiguen una estructura coherente. La familia de Greg incluso ofrece una recompensa de $50,000 y contrata a detectives privados. Uno de estos detectives privados, Ken Brennan, busca el contacto directo con la policía competente en Beaumont. Ambas partes deciden colaborar. Así que, meses después de la muerte de Greg, se revisan de nuevo todos los expedientes y se visita la escena del crimen. El detective privado se da cuenta de un detalle crucial: la temperatura ambiente. Aunque Greg solía dejar el aire acondicionado encendido, estaba apagado cuando encontraron su cadáver. Esto solo puede explicarse por el corte de luz que Greg provocó la noche de su muerte. Por supuesto, el aire acondicionado también se habría apagado. Y después Greg podría simplemente haber olvidado volver a encenderlo. Habrían pasado unos minutos hasta que se hubiera dado cuenta por el aumento de la temperatura ambiente. Pero tampoco demasiado, porque en Texas hace mucho calor a lo largo de la costa del Golfo. El conserje salió de la habitación de Greg alrededor de las 20:30. Por lo tanto, Greg debe haber muerto poco después, antes de que pudiera darse cuenta de que el aire acondicionado estaba apagado. Así, la policía y el detective privado pueden ahora determinar aproximadamente la hora de la muerte por primera vez. Además, a juzgar por sus heridas, se puede suponer que Greg murió rápidamente, a los pocos segundos de recibir los violentos golpes o patadas. Como está tumbado en la alfombra justo delante de la puerta y no hay rastros de lucha en la habitación, el detective privado Brennan y la policía desarrollan la siguiente hipótesis. Alguien llegó a la habitación 348 y llamó a la puerta. Greg abre la puerta y es atacado de repente con tal fuerza que muere en el acto. Aún queda por descubrir quién pudo ser esa persona. Y esta reflexión lleva a los investigadores una vez más a los electricistas de la habitación de al lado. Las dos unidades deciden realizar nuevas y más exhaustivas entrevistas a los testigos. Esta vez no solo se interroga a los 5 electricistas, sino también a todos sus compañeros y compañeras. Porque con 5 personas, es muy probable que uno de los 5 haya contado a otros compañeros algo que pueda ser relevante para la policía. Al principio, los interrogatorios resultan bastante frustrantes. Uno de los compañeros cuenta que ha oído rumores de que Greg Flanagan fue asesinado a tiros en el hotel. Al principio, la policía y Ken Brennan creen que el compañero se está confundiendo con otro caso. Pero investigan la pista, y con ello se acercan decisivamente a la solución del misterio. Cuando la habitación 348 se vuelve a examinar meticulosamente, se encuentra un pequeño agujero en la pared. Es apenas visible a simple vista. Está situado a la altura de la cintura, justo al lado de la puerta de entrada, y es más bien una pequeña muesca, como si el pomo de la puerta hubiera golpeado repetidamente la pared allí. Pero cuando los investigadores miran en el mismo lugar de la habitación vecina, la 349, donde estaban alojados los electricistas, encuentran un agujero de bala rellenado provisionalmente con pasta de dientes. Alguien disparó desde la habitación 349 a través de la pared, y la bala salió de nuevo en la habitación 348, a la altura de la cintura, justo al lado de la puerta de entrada. Al medir la línea de tiro a través del diminuto agujero de la pared, los investigadores pueden incluso averiguar hacia dónde voló la munición. Exactamente hacia la cama de la habitación 348. La cama en la que Greg estuvo sentado la noche del 10 de septiembre hasta unos minutos antes de su muerte, viendo Iron Man 2. Junto con el médico forense que realizó la autopsia a Greg Flanagan, la policía y el detective privado revisan de nuevo las fotos de la autopsia. Y con el nuevo conocimiento de un posible disparo a Greg Flanagan, de repente surge un cuadro de lesiones completamente nuevo. La herida de medio centímetro de largo en el testículo de Greg no era en realidad una herida, sino un orificio de bala.
El hombre de 55 años debía de estar tumbado en la cama cuando el disparo de la habitación 349 le alcanzó justo ahí a través de la pared. La bala se abrió camino a través de su torso, causando la hemorragia interna y finalmente la lesión en el corazón. Greg Flanagan no fue asesinado a tiros como se había sospechado hasta ahora, sino que fue disparado. 7 meses después de la muerte de Greg Flanagan, los electricistas de la habitación 349 son interrogados de nuevo. Los 2 hombres que vivían principalmente en la habitación contigua a la de Greg se llaman Tim Steinmetz y Lance Müller. Ambos se sorprenden cuando la policía se pone en contacto con ellos de nuevo después de tantos meses. Pero, al igual que antes, se muestran muy cooperativos y acuden inmediatamente a la nueva entrevista con los testigos. Ambos se mantienen en su historia y dicen que se sentaron juntos la noche del 10 de septiembre, pero que no oyeron nada más que la tos de Greg desde la habitación. Pero cuando Tim Steinmetz es confrontado por la policía, se derrumba. Cuenta lo que realmente sucedió la noche de la muerte de Greg Flanagan. Junto con su colega Lance y otro colega llamado Trent Pasano, pasó la noche en la habitación 349. Primero bebieron cerveza y luego también whisky. Trent llevaba una pistola. Lance empezó a jugar con ella y por diversión apuntó primero a Tim y luego a Trent. En ese momento se disparó un tiro. Este solo erró por poco a Trent y en su lugar atravesó la pared de la habitación. Después, la divertida velada se acabó para los 3 hombres. Trent cogió la pistola y la llevó de vuelta a su coche y luego selló el agujero de bala en la pared con pasta de dientes. Tim y Lance bajaron al bar del hotel. Ninguno de los 3 se acercó a la habitación 348 para ver si el residente estaba bien. Ninguno de los 3 se atrevió a ir a ver a Greg Flanagan y salvarle la vida. Los 3 afirman más tarde que no se dieron cuenta realmente de lo que había pasado hasta la mañana siguiente, cuando llegó la policía al hotel. Lance Müller, que disparó el tiro accidentalmente, es condenado a 10 años de prisión por homicidio involuntario de Greg Flanagan. En el juicio, la viuda de Greg, Susie, le dirige las siguientes palabras. Nunca habrías contado la verdad. Lo asesinaste. No fuiste a verlo con la intención de asesinarlo. Pero lo asesinaste con cada mentira que le contaste. Con cada engaño intencionado y egoísta. Con cada encubrimiento. Una y otra vez. Viste cómo su cadáver era sacado de la habitación al día siguiente en una bolsa para cadáveres. Sabías que lo habías matado. No significaba nada para ti. El caso de Greg Flanagan es más que trágico, y al mismo tiempo, un excelente ejemplo de que el trabajo policial duro y bien hecho puede dar sus frutos. Al igual que una nueva perspectiva de un caso, como la del detective privado Ken Brannon. Aunque el caso parecía casi irresoluble, al final todos juntos lo resolvieron. La policía de Beaumont, el tenaz detective privado, el forense, que estaba dispuesto a reconocer sus errores de cálculo anteriores, y también Susie, la viuda de Greg, que reclutó al investigador privado. Todos ellos han contribuido a que la muerte de Greg Flanagan haya sido esclarecida y castigada. Una especie de justicia que toda persona perjudicada por un crimen se merece. Estoy deseando leer vuestros comentarios sobre este caso. ¿Qué es lo que más os ha sorprendido? ¿Y os parece apropiada la sentencia por homicidio involuntario? Por cierto, con un comentario también apoyáis al canal. Un like también ayuda. Y si queréis ver regularmente contenido de True Crime de Insólito, suscribíos al canal y volved a ver el próximo video. Por lo demás, no hay mucho más que decir. Os deseo un buen día, una buena tarde o una buena noche, según el momento en que veáis el video. Y espero que nos volvamos a ver en el próximo video. Hasta entonces. Adiós, gente.